Muchos de ustedes no conocen a Belén. Belén es parte de nuestro equipo. Ella es la que está en el día a día de todos los siniestros, junto con Gonzalo, que trabajan en el equipo CCS. Hoy quisimos invitarla a ella también, junto con los liquidadores y la compañía, porque la experiencia del infraseguro es muy relevante desde el punto de vista nuestro también. Por lo tanto, creo que Belén tiene mucho por compartir. Hoy día los ejemplos que di yo son todos casos reales que nos han ido sucediendo a nosotros. Por lo tanto, nos van dando una experiencia que es muy transmitible. Primero quiero contarles que tanto Felipe como Evelyn llevan muchos años liquidando seguros para comunidades de edificio. Eh, Felipe nos tocó enfrentar el terremoto del 2010 con todos los pros y contras que nos ocurrieron en ese entonces, pero salimos muy bien parados ambos. El- Evelyn lleva trabajando mucho tiempo con nosotros, pero no nos tocó el terremoto, nos tocará el próximo. Así que bienvenido. Y por parte de la compañía, yo les contaba hace un rato que Renta Nacional es una compañía que ha tenido un foco hacia comunidades de edificios que ha sido muy positivo y nos ha permitido hoy día acercarnos mucho y poder ser una muy buena oportunidad. Evelyn, partiendo por ti, en fondo, ¿qué pasa con los edificios cuando tú te enfrentas a un incendio o un siniestro grande y están infrasegurados? ¿Cuál es la respuesta que recibes de parte de la comunidad? ¿Cómo te enfrentas a esa situación? Porque finalmente es un gran problema para el administrador, el afectado, etcétera. ¿Cómo te ha tocado vivir a ti esta experiencia? Buenos días, primero, gracias por la invitación. Eh, en general, cuando nos ha ocurrido eso, que un edificio se encuentra infraasegurado, primero se genera un conflicto bastante grande con el asegurado, porque muchas veces no entienden por qué está infraasegurado y existen distintos factores por los que la comunidad, el administrador, toma una póliza que no está bien resguardando su inmueble o el bien asegurado. Muchas veces pasa por la gestión del corredor, que no tal vez CCS, pero otros corredores que no son especialistas en comunidades, no pueden definir tal vez los bienes y espacios comunes. Nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, en la práctica, hace poco nos tocó un siniestro en Puerto Vara para el tornado, que era una comunidad de edificio, y ellos, la corredora no tenía bien entendido el concepto de bienes y espacios comunes y aseguró solamente los bienes de uso común, que eran los pasillos, escala, pero la estructura del edificio no la aseguró. Entonces ellos tenían un infraseguro del 80%, y en un siniestro tan grande como fue el tornado de Puerto Vara, impactó fuertemente a la larga en el siniestro y en la comunidad. Entonces se vieron con un perjuicio económico a la hora de querer reconstruir el edificio. Entonces es algo difícil de explicar tanto al asegurado como a la administración o al administrador, pero ahí siempre aconsejo que tomen el resguardo del corredor, que es especialista en los condominios, y que entiendan bien que en la póliza está especificado qué son los bienes y espacios comunes, y en la misma póliza señala bienes y espacios comunes, escala, muros soportantes, fachada, losa, tal cual lo definió en la charla anterior, Claudia. Bueno, un infraseguro, un 80% no quisiera ser ni el corredor ni el administrador, porque ahí hay una responsabilidad absoluta. Nosotros como corredores tenemos que la obligación de asesorar y en no cumplir con eso nos puede significar una acusación en la CMF. Entonces, no quisiera ser ellos tampoco. Felipe, tú tienes muchos años trabajando en seguros, lo que no quiere decir que no sea muy viejo, simplemente mucha experiencia. Y en base a eso, ¿cómo enfrentas tú una comunidad que se ve con un infraseguro? ¿Qué hacemos? Vinicius. Primero dos avisos previos a la pregunta. Con relación al terremoto, solo para poner el contexto, en el 2010 hubo 220.000 siniestros, 190.000 fueron habitacionales, el resto fueron comerciales, se pagaron 8.000 millones de dólares. Em, y hoy 2025, se estima que en un siniestro similar, que no tiene por qué ser abarcar tantas regiones, a lo menos se esperan 500.000 siniestros. Así que ten mucho cuidado con eso. Y
el gran problema que tuvimos en el 2010 no fue determinar las pérdidas, sino que fue el gran tema del infraseguro. Y yo creo que así como se ven las cosas hoy, en que hay mucha más técnica involucrada, em, también va a ser un tema a discutir, porque las comunidades son más, eh, los administradores cada vez tienen más comunidades y se administran de una forma más homogénestica de bienes y espacios comunes. Ahora, cuando nos toca un siniestro, lo primero que uno se pregunta es, ¿quién es el corredor? Por una razón súper sencilla. ¿Vamos a tener un interlocutor? ¿Vamos a tener una instancia técnica? ¿O vamos a estar sometidos a interminables discusiones donde no vamos a llegar a ningún puerto? Porque para nosotros, como liquidadores oficiales, estamos obligados a aplicar la norma. No tenemos muchos pasos, somos entes técnicos. No podemos nosotros liquidar un siniestro pensando en qué buen cliente que es, o qué buena persona es el desmoscador, o qué bien nos cae el corredor. Em, Así que, teniendo la premisa de que vamos a tener un interlocutor técnico, lo primero es armar una mesa técnica, dependiendo de la entidad del siniestro. Si es un siniestro de un incendio o un siniestro de sismo, es lo primero sentarse administrador, corredor y liquidador y fijar las pautas de cómo se va a proseguir. Y tener claro, en primer término, porque esa es la fuente de conflicto, mucho más que saber si las tarjetas del ascensor van a costar 500 UF u 800, es saber si hay o no hay infraseguro y em, preguntarle al corredor con el administrador decente cómo se determinó ese monto asegurado. Si es que se determinó, por ejemplo, con los metros cuadrados útiles o con los metros cuadrados construidos, si se utilizó en la red comercial del metro cuadrado, de la UF el metro cuadrado, si se utilizó el valor de tasación, si es una administración, o sea, si es un edificio que viene heredado de una inmobiliaria, si se tasó con valor de inmobiliaria, es un valor completamente distinto al valor de la construcción. El valor inmobiliario siempre es menor. Si se tasó considerando las mejoras que van ocurriendo durante el tiempo. O sea, es una reunión larga y por eso la importancia del informe. Bueno, a eso apostamos nosotros siempre y nos alegra saber de que cuando sabes que CSS es un punto a favor y no en contra. Así que, Ignacio, tú al área de siniestro te estás recién integrando, pero llevas mucho tiempo de experiencia en la compañía. ¿Tienes muchos reclamos de parte de las comunidades? ¿Cómo enfrentan ustedes toda esa problemática? Ya yo me sumaría, se nota mucho cuando hay corredor de por medio o no. Yo creo que hay cuando ya llega el siniestro y se comienza a discutir el infraseguro, montos a indemnizar, etcétera, tal cual llega el reclamo directamente al área siniestro, y yo ahí partiría explicando que lamentablemente estamos también obligados como a seguir la cobertura, el texto expreso de la póliza y el espacio para discusión, para que ello no nos corresponda a nosotros como área. Y sin embargo, igual se canaliza el reclamo y efectivamente llega, pero yo he notado al menos, obviamente no me ha tocado muchas veces, pero me ha tocado participar en conversaciones así, eh, que cuando uno logra explicar finalmente cómo operó este cálculo y que siempre estuvo establecido así, uno genera ya que el cliente termine comprendiendo por qué se aplicó esta diferencia entre la expectativa que tenía de indemnización y lo que uno termina pagando. Pero claro, es ya después de una larga y ardua tarea de conversación y de explicación que no siempre se logra. Entonces, igual es complejo porque al final resulta en una posición, eh, se ve casi como de enemistad entre esta compañía que no quiere pagar y uno intentando explicar como o la estamos haciendo bien, o esto es correcto. Entonces yo insistiría en la recomendación siempre poder apoyarse con corredores que se manejan en la materia, porque es muy fácil tener esta conversación antes, es muy compleja tenerla después con el área de siniestros, que tiene muy poco espacio para poder hacer excepciones o por no decir nada de espacio. Al revés, aplicar el contrato, así que es recomendarlo siempre conversarlo antes. Muchas gracias, Ignacio. Belén, nosotros nos llevamos muchos años con la Belén, ya trabajamos hace más de 12 años juntas, y cuando comenzamos a encontrar edificios asegurados en 5.000 UF los bienes comunes, era común, era
lo lógico, si no se me va a quemar más que 5.000 UF y hacer entender, ha sido un trabajo arduo, que los bienes se deben asegurar en un 100% y no solo lo que se me va a quemar porque yo no escojo. En ese aspecto, el trabajo tuyo dentro de lo que es CSS ha sido importante. ¿Cómo tú has visto el cambio de los administradores frente a este tema y cómo lo enfrentan cuando uno les dice, ojo, estamos infrasegurados y se lo informaron? Como lo dijo don Guillermo, creo que la mejor forma de informarle al administrador es mostrarle los números. Es darle un ejemplo claro de que si tienen asegurado la mitad, lamentablemente en el momento de siniestro le van a pagar la mitad. Y si tienen un siniestro de 500 las 250 le van a pegar fuerte. Yo creo que esa ha sido la mejor manera de poder explicarle a los administradores y creo que han entendido y han podido traspasarle a los comités también esta información. Finalmente, cuando les toca el bolsillo, es cuando dicen, sí, tenemos que subir los montos asegurados. Pero por otro lado, los comités también quieren ahorrar. Entonces, bajan los montos asegurados y también lo empiezan a subir de a poquito. También lo hemos logrado y hemos llegado a ese como a mitad y mitad, que lo hemos ido haciendo paulatinamente, llegando a un monto asegurado ya un poco más razonable, en donde los liquidadores pueden trabajar, pueden llegar a hacer unos cálculos. Y lo bueno que la tranquilidad que ustedes cuando ven la póliza dice CSS, ya podemos hablar, podemos llegar a un acuerdo con el asegurado, lo conversamos, lo analizamos, se lo explicamos. Evelyn, en términos del proceso propiamente tal, cuando ustedes tienen que determinar el verdadero valor del bien, nosotros hablábamos hace un rato que el desde es 30 UF, pero pueden llegar a ser 45 y hasta 50. ¿Cuáles son los factores que ustedes y después Felipe consideran para poder determinar o sugerir el verdadero valor del bien? El método de utilizar la superficie total construida con un valor de reconstrucción, ¿a ustedes les parece razonable? Sí, efectivamente ese es justo uno de los métodos que utiliza el liquidador, porque es súper importante explicar que la labor del liquidador dentro de todas las labores que tenemos es la de determinar el valor del bien. Entonces, la manera en la que los liquidadores lo hacemos es primero tomar el certificado de recepción municipal, donde están todos los metros cuadrados del edificio, y valorizar esos metros cuadrados en función de la ubicación, como decía Claudia anteriormente, la materialidad que tiene el edificio, la calidad de los revestimientos, porque eso hace diferencia y va a calificarlo desde los 30, 45 hasta 50 UF. Entonces, sí utilizamos, como tú dices, los metros cuadrados construidos para determinar el verdadero valor del bien. Quiero volver un poquito a la parte anterior para darles tal vez una opinión, un consejo aquí a los administradores respecto a que se hace bastante difícil explicarle a los copropietarios o a la asamblea al momento de determinar el valor a pagar del monto de la póliza, pero la mejor manera, creo yo, en palabras simples, toda o la gran mayoría de los edificios han tenido al menos un siniestro, y cuando el copropietario presenta su presupuesto, ahí uno se da cuenta de cuál es el valor del edificio, porque el copropietario está cobrando, voy a usar un ejemplo, una Ford Ranger de último modelo y está pagando por un City Car. Entonces ahí ustedes mismos les pueden decir, mira, en el siniestro del año pasado, ¿cuál fue el presupuesto que tú presentaste para la reclamación de una rotura de cañería? ¿Cuánto costaba tu piso? Entonces eso se tiene que valorizar en la póliza. Esa era la... Buen ejemplo. Felipe. Nosotros pedimos, cuando son siniestros de mayor envergadura, los certificados de recepción municipal, que por lo menos nos dan la certeza de la cantidad de metros cuadrados y del tipo de construcción y las instalaciones que existen. A eso nosotros sumamos, aparte de los metros cuadrados y la valorización, dependiendo, como dice del tipo de construcción, de la terminación, etcétera, el equipamiento del edificio, que no siempre viene detallado, no siempre hay un inventario. Por ejemplo, el valor de las bombas, el valor del ascensor, el valor de la instalación, el valor de la piscina. Hoy día hay muchos temas de sistemas muy sofisticados de riego, sistemas de iluminación también, exceden del valor que el valor usual. Em,
ascensores que han sido remodelados completamente, en edificios que tienen 30, 40 años, el ascensor es de última generación, también hay que considerar esos valores. Y finalmente, y no es menor, las pólizas de CCS lo contemplan así, pero esto es para que usen el cuaderno que gentilmente está en su regalo. Es muy importante que en el monto asegurado se sumen los permisos de reconstrucción, los honorarios profesionales, remoción de escombros, Todos los extras que tenemos en un siniestro. claro, todos los extras tienen que estar sobre el monto asegurado. Hay pólizas que dicen, se entenderá dentro del monto asegurado los siguientes ítems. Entonces, el monto asegurado está bien tomado, pero incluye partida, qué sé yo, ya no me acuerdo, el 2% del monto asegurado para, qué sé yo, honorarios profesionales, para remoción de escombros, para llevarlo al botadero. Informes técnicos. El terremoto tuvimos que usar mucho el dictú. Claro, claro. A propósito de lo que dijeron recién del tema Kandinsky, es tan importante, ese siniestro fue tan importante que la próxima semana la Católica, el Centro de Riesgos y el DICTUC va a hacer un seminario de varios capítulos, pero uno tiene que ver con el siniestro Kandinsky los alcances estructurales, lo hace el DICTUC, y un liquidador bastante importante para resolverlo, que es de Crawford, Gustavo Soto, va a resolverlo desde el punto de vista de la póliza. Entonces, no crean que los siniestros de comunidades de edificios están como por el costado hoy día, y que sobre todo con la nueva norma, la que va a reemplazar la norma cadete general 469, a la que se han referido, viene con muchas modificaciones, viene va a ser un tema sensible para la banca seguro, sobre todo con estos, bueno, si se resuelve el tema del pago, pero las coberturas van a ser muy superiores a las que hoy día existen. O sea, Y eso implica que también vamos a tener que revisar nuevamente los montos asegurados. claro, porque las pólizas hipotecarias por lo menos incluyen solamente el valor de reconstrucción, eh, no el valor comercial ni el valor de tasación, sino el valor de reconstrucción, más el espacio o la alícuota donde permanecen los bienes comunes. Así que viene una tarea dura en ese sentido, y va a estar pasado, obviamente, en el monto asegurado. Bueno, viene más trabajo para cada uno de nosotros y más evaluaciones y revisiones en el tiempo. Ignacio, algo que a ti como compañía te toca presenciar o tú quisieras recomendarle a cada uno de los administradores que está aquí, que debemos tomar precauciones, que debemos revisar. Ya, cosas que yo diría que pueden ser generan conflictos y pueden ser muy solucionables desde el partido desde el principio, que es denunciar el siniestro dentro de fecha. Son cuestiones muy menores, pero a veces igual generan situaciones complejas que no sé, la comunidad que hizo rotura cañería, una vertical, inundó 3 departamentos de un piso, entonces prefirió reparar primero, arreglar con los dueños de cada departamento y 2 meses después denunció el siniestro buscando, por ejemplo, un reembolso. Es una situación muy común y que nos pone en la situación nosotros también como área de siniestros de este siniestro. ¿Cuándo ocurrió? Hace 2 meses. Ustedes ya repararon los daños de los departamentos. Es solamente una cobertura tal vez de responsabilidad civil. Y yo partiría ahí como, veamos, como tal vez haría como un checklist de cuestiones que siempre tengo que hacer. Denunciar el siniestro. Si tengo corredor, siempre están apoyando en el corredor. La póliza tiene un montón de detalles que si bien son bastantes, no son tan difíciles de comprender, pero uno tiene que conocerlo. Deducible, sublímite. Entonces, yo creo que hay a la hora de denunciarse el siniestro y activarse la cobertura, hay una alta expectativa tal vez del cliente que por desconocimiento del el detalle mismo de su póliza genera un conflicto a la hora de tener que liquidar el siniestro. Y ahí claramente a nosotros el área de siniestro no nos toca tanto el contacto directo, se hace a través de los liquidadores designados. Nosotros nos toca ya revisar el informe, ver que se aplicó bien la cobertura, ver que se aplicó bien los deducibles, pero una gestión tal vez más posterior y apoyándonos mucho en el carácter técnico que tiene el liquidador, que también ya hizo esta gestión antes de análisis de cobertura, y la mayoría de las veces el análisis es correcto, estamos de acuerdo, y lamentablemente se genera otra dicotomía que puede haberse solucionado antes por falta de información,
falta de comprender bien qué es lo que implicaba esta cobertura que tenía contratada. Bueno, nuevamente esa es la responsabilidad nuestra como corredores de poder asesorarlo y explicarles la póliza y lo que abarca y las coberturas. Bele, algo que tú te gustaría como especificar y decirle a los administradores hoy día que los tenemos aquí reunidos de la importancia que tienen, cómo ellos enfrentan la situación o que tú te toque vivir en el día a día que generen un conflicto para ti como corredora en el fondo frente a lo que nos ocurre con los administradores en la comunicación? Como lo dijo Ignacio, Ignacio toma el siniestro al final. Yo lo tomo al principio. O sea, cuando ustedes quieren un siniestro, antes de denunciarlo, lo hablamos incluso, vemos si vale la pena denunciarlo, lo analizamos y empezamos todo el proceso. La idea, bueno, mi función es como que estoy al medio, entre el liquidador y el asegurado. Obviamente que mi cliente es el asegurado y yo voy a estar 100% con ellos, pero sí tengo que ser clara y decirle, ¿saben qué? Este siniestro de verdad que no hay por dónde, porque la póliza, que es un contrato, no lo especifica, no tenemos cobertura. Yo les recomiendo no siniestrarlo, o como dijo José, que siniestra mucho. Hay veces que yo les recomiendo no siniestrar porque no va a tener cobertura. Claro, para los liquidadores, claro, me dicen, no, siniestra y vemos en el camino. Yo no, yo hago el filtro. Evito siniestrar por siniestrar. Si bien tenemos que ocupar las pólizas, pero ocupémoslas bien, ocupémoslas para un siniestro que de verdad vale la pena. Mi función es interpretarle a ustedes como administradores lo que los liquidadores técnicamente están pidiendo. Por ejemplo, cuando piden un informe técnico con la causa origen del daño, etcétera, y que tiene que tener esto, yo se los transmito a ustedes, que con mucho me ha tocado, se los digo en palabras simples. La idea es que ustedes se sientan apoyados por nosotros. Somos el intermediario entre la compañía, no tanto, porque ellos ya como la compañía con el liquidador, pero claro, nosotros ya hicimos todo el trabajo previo, ya lo conversamos, lo analizamos y llegamos a este monto final a indemnizar. Y mi función para ustedes es ayudarlos, apoyarlos, que creo que lo hemos hecho bien, por eso están acá también. Y bueno, y recomendarles también que conozcan su comunidad, porque al conocer su propia comunidad podemos ver qué póliza en específico les puede servir o qué póliza en específico les puedo recomendar, qué tipo de siniestro son los más comunes, qué pólizas nos sirven. Si bien las pólizas en general son todas muy parecidas, pero tienen condiciones particulares que nos podemos agarrar de eso y sacarle provecho a la póliza. ¿Ya? O sea, están invitados a llamarme antes del siniestro, incluso durante, después, durante el pago. Con Gonzalo vemos el siniestro completo, desde el denuncio hasta que ustedes como administradores tienen la Anduca en la cuenta. Estamos durante todo el proceso. Felipe, cuando nos vemos enfrentados y existe ahí el límite que tiene y no tiene cobertura, ¿cuál es la importancia de la argumentación que nosotros como CSS, y en particular la Belén, te damos para que la balanza vaya para el lado positivo del cliente? Esta renta nacional acá. No, lo puedo decir. No, ahí es previo. Me parece a mí que la gran diferencia de cara a un siniestro de una comunidad de edificio es, antes del siniestro, es el trabajo que hizo el corredor de información y de tomar las coberturas correctas. Y que ese corredor sepa cuáles fueron esas coberturas que tomó, por qué, y que el asegurado, que en este caso está representado por el administrador, también lo entienda. Entonces, esas áreas grises, cuando ese trabajo se hizo bien antes, no existe. Nosotros somos liquidadores oficiales, no somos asesores del asegurado, ni tampoco somos asesores de la compañía. Nosotros somos auxiliares del comercio seguro, estamos nombrados por la Comisión del Mercado Financiero, quienes nos auditan, estamos absolutamente sujetos a esa fiscalización. Por lo tanto, quien tiene que ir conduciendo el proceso de cara al asegurado es el corredor. Si el corredor es profesional y ya se hizo el trabajo, va a ser mucho más expedito el camino. Si las cosas no están resueltas
al tomar la póliza, lo más probable es que el siniestro sea rudo y rocoso. Pero no porque sea una deficiencia de la póliza, sino que porque hay un problema de expectativa, que es lo que habíamos conversado previamente en el café antes de entrar a esta reunión. Entonces, la diferencia entre un siniestro, aunque sea una materia compleja y aunque sea el monto que sea, está en el trabajo que se hizo previamente a la ocurrencia del siniestro. Las reuniones que se hayan tenido, la explicación, lo que se conversaba en el panel previo, de explicarle a las asambleas con números de qué se trata esto, y así todos saben qué esperar. Nosotros no somos depositarios nada más ni nada menos que de la fe que se extrae de la póliza. No es nada más que eso. Si la póliza está bien tomada y el asegurado sabe a qué atenerse, va a salir todo bien. Si las expectativas son desmesuradas, ciertamente va a haber un conflicto porque la póliza nunca va a responder por el 100% de lo que se está esperando. Si el asegurado sabe que hay un infraseguro, sabe que va a recibir menos y va a tener que quizás recurrir a sus fondos de reserva o lo que sea. Así que quizás un corredor técnico durante el siniestro lo que puede hacer es recordarte como liquidador: oye, pero esto que lo estoy rechazando por este lado tiene cobertura por este otro. Es un recuerdo, ¿no? Muy bien, me parece. No, para nosotros es muy importante la opinión de los liquidadores. Es diferente preguntar cuando nos tenemos al frente y no tenemos un problema que cuando estamos metidos en un incendio con una familia que vio su hogar destruido y uno tiene que decir, estamos infrasegurados. Es completamente distinto a verlo previamente y tomar las medidas. Por lo tanto, también para nosotros es importante informar en el minuto 1, esto tiene cobertura, no tiene cobertura, ojo que hay un infraseguro, al margen que después que nos determinen sean los liquidadores, pero que se bajen esas expectativas porque hay alguna situación particular. Muchas veces, Evelyn, genera duda en la labor que ustedes como liquidadores hacen y muchos administradores o gente cree que mientras menos paguen, mejor es para ustedes. Y uno les transmite que finalmente es al revés, que mientras más sea el monto pagado, mejor son los honorarios para los liquidadores. Por lo tanto, ahí se genera como cuál es la función de ustedes frente a un siniestro, porque aquí hay tres personas que interactúan, o tres entidades. Está la compañía, está el corredor y está el asegurado. Y ustedes aquí como árbitro, ¿cómo ustedes interactúan en este mundo para poder dejar un poco feliz a todas las partes? La labor del liquidador, la verdad, es determinar cuál es el verdadero valor del bien y cuál es el verdadero valor del siniestro. Esa es la función. Nosotros no ganamos un bono ni nos dan un regalo por pagar menos, no. Ni por rechazar tampoco. Como bien lo dijo Claudia, somos un árbitro externo, tanto de la compañía como del asegurado, y es tanto el corredor que intermedia por el asegurado. Por lo tanto, no ganamos ningún incentivo por no pagar ni por rechazar, así que sáquense eso de la cabeza. Siempre cuando se enfrentan a un liquidador oficial, nosotros cumplimos la labor del liquidador oficial, que es la de determinar si el siniestro tiene cobertura, si cumple con las condiciones de la póliza, se denunció en la fecha que corresponde, el bien está bien asegurado, cuál es el deducible a aplicar, cuál es el valor del siniestro, y al final se saca el informe de liquidación, que es la conclusión final, con el monto a indemnizar del siniestro. Entonces, eso es básicamente. No, y solo para ir cerrando, si pueden dar alguna sugerencia, alguna recomendación a todos los presentes para poder llevar de mejor forma el seguro y que también ellos puedan informar y asesorar a su cliente edificio la mejor forma de contratar el seguro. Parto yo primero invitándolos a ustedes a sacarle el jugo acá a las chiquillas y a los corredores en general. La labor del corredor es asesorarlos a ustedes. Parte de la prima se va para ellos, entonces sáquenle el jugo a eso, pregunten cuando tienen un siniestro, esto tiene una cobertura,
Infórmense de los plazos de las pólizas y para eso las chicas acá son expertas. Oye, denuncien la fecha correspondiente. Esto está asegurado bien o no está asegurado bien. Ese es como el primer punto. Punto 2, revisen siempre sus montos asegurados a la vez, o sea, al menos una vez al año, para verificar que efectivamente están asegurando correctamente las comunidades de edificios que ustedes administran. Y lo demás, la gestión propia de los administradores que cumplan con todo lo que lo señala o los mandata la ley, que tener el registro de las mantenciones, por ejemplo, de los asesores y de todas las maquinarias que tiene el edificio. Esos serían como los consejos que les puedo dar. Bueno, es básicamente tener presente que uno no se asegura pensando en un siniestro chico, tiene que asegurarse pensando siempre en lo peor, ¿no? Aunque no pase. Así que pensar que para tomar una póliza lo que hay que hacer es en determinar cuánto sale, cuánto me va a costar desde cero reconstruir el bien completo. Esto es todos los pisos, todos los departamentos, el equipamiento, los ascensores, cómo está constituido, los estacionamientos, etcétera. Eso es lo que hay que tener siempre en mente. Excelente. Ignacio. Bueno, me sumo al anterior y a mí lo principal, personalmente, me ayudó mucho a comprender la póliza, entenderla como la póliza de incendio en sí tiene una cobertura de incendio. Y es como ir armando un Lego. Entonces uno piensa como, ya, este es mi producto, ¿qué necesito yo? Y a esto, mediante los adicionales, yo lo voy agregando otras coberturas. Entonces voy pensando, ya, perfecto, vamos, saquemos viento. Daños por viento, por inundaciones, por sismo. Entonces uno así va a ir armando su producto y va a terminar con una cobertura más completa y adecuada a los requerimientos de la comunidad en específico. Y ahí es donde definitivamente una buena asesoría, un buen corretaje ayuda a conocer este producto, porque estos adicionales existen, todo el mundo que se dedica al negocio seguro los conoce, pero de afuera uno no tiene idea. Entonces, yo llegué acá, empecé a ver los adicionales, este listado, y empecé a comprender y armar esta imagen de que al final uno va armando este Lego y finalmente se concluye este producto final de cobertura que debe adecuarse entonces a lo que yo espero y requiero como asegurado. Entonces, insisto, la asesoría aquí es esencial porque sin ese conocimiento uno no maneja cuál es este adicional que me puede otorgar esta cobertura y de esta manera como cumplir mi expectativa de estar asegurado. Belén, para ir cerrando. Bueno, ya lo dijeron, pero lo recalco, revisen sus pólizas, se encuentran que en verdad están pagando muy poco, las ejecutivas comerciales pueden calcular los montos asegurados, nosotros hacemos la gestión de solicitar las percepciones finales, las chicas hacen un informe de metros cuadrados, se los plantean, se los explican, incluso hay comunidad o administradores que nos piden un ejemplo básico de infraseguro para poder ustedes como administrador transparentarle al comité cuál sería como los montos, pero finalmente asesórense con nosotros, el área comercial está, cada uno tiene su ejecutivo, trabajan súper bien, están siempre al pendiente, así que más que nada, ocúpenos como corredores que estamos disponibles. Y yo solo agregar que no nos podemos olvidar de que nosotros nos tenemos una bolita de cristal, entonces si ustedes no nos informan que algo está sucediendo, no tenemos cómo asesorarlo. Por lo tanto, la comunicación es tremendamente importante todo el tiempo. Que nos cuenten, me pasó esto, estoy con este problema, para poder darles la mejor asesoría. Eso es la labor que nos caracteriza y que nosotros buscamos transmitir. No somos vendedores de seguro, somos asesores. Y por lo tanto queremos estar presentes durante toda la vigencia de la póliza. Queremos agradecerle a nuestros 4 exponentes que nos han acompañado hoy día, porque es tremendamente importante para nosotros conocerlos antes de tener un siniestro. Un aplauso para ellos, representantes de esta mesa técnica, bueno, moderada por